La isla de las serpientes no es más que una mota de tierra de 16 hectáreas en el Mar Negro, un pedazo de roca desprovisto de valor económico evidente, pero cargado de un peso estratégico que ningún cartógrafo habría subestimado al analizar las tensiones de 2022. Para entender la importancia de este enclave, debemos abandonar la idea de que la guerra moderna se libra solo por ciudades o recursos. Se libra por la dominación narrativa. En las primeras horas de la invasión a gran escala, la pequeña guarnición ucraniana estacionada en la isla se convirtió, casi por accidente, en el centro de atención del mundo. El crucero insignia ruso Moskva se acercó a la costa y lanzó el ultimátum que definiría la retórica del conflicto durante los meses siguientes: la rendición inmediata o la aniquilación. La respuesta de los soldados ucranianos, transmitida por radio y filtrada casi instantáneamente a las redes sociales, no fue una súplica ni una estrategia militar. Fue un acto de desafío lingüístico que rompió la barrera de la propaganda. El incidente de la Isla de las Serpientes marcó el momento en que la Guerra Fría se convirtió en una guerra de contenido digital. La capacidad de un grupo de soldados aislados para convertir una derrota militar inminente en una victoria moral global es un fenómeno que la inteligencia militar no había previsto en sus modelos de guerra convencional. En el centro de mando de Moscú, la estrategia era clara: neutralizar el punto de control para establecer una burbuja de defensa aérea que impidiera cualquier apoyo externo a la costa ucraniana. La ocupación de la isla no era un objetivo territorial, era un movimiento de ingeniería de datos. Querían que la bandera rusa ondeara sobre ese peñasco como un símbolo de la inevitabilidad del control regional. Pero al hacerlo, transformaron una roca olvidada en un faro de resistencia que iluminó la narrativa internacional contra la ocupación. El despliegue de los activos rusos fue, inicialmente, un ejercicio de fuerza bruta. El Moskva y otros buques de apoyo rodearon la pequeña isla, sometiéndola a un bombardeo que desde un punto de vista técnico no tenía otro fin que la aniquilación de la guarnición. Los satélites de inteligencia de Occidente monitoreaban cada movimiento, pero no para interferir, sino para capturar los datos. En este escenario, la isla funcionó como un laboratorio de guerra electrónica. Cada sistema de comunicación de la isla fue interceptado, cada frecuencia fue analizada y cada pulso de radio se convirtió en información bruta para los centros de análisis de la OTAN. Rusia estaba intentando cerrar el Mar Negro, convirtiéndolo en un lago interno donde sus reglas fueran la única ley. La isla era la llave de ese cierre. Sin embargo, el factor humano y su capacidad para viralizarse desbarató el cálculo estratégico. Rusia esperaba una victoria silenciosa, una noticia que se limitara a los reportes militares internos. En cambio, obtuvieron un meme de alcance mundial que unió a la opinión pública internacional bajo un solo mensaje de desafío. Este fue el primer gran fracaso de la inteligencia operativa rusa en el conflicto: subestimar la velocidad de la información. La guarnición de la Isla de las Serpientes no solo luchaba con rifles, luchaba con la conciencia global. La ocupación de la isla, que apenas duró semanas antes de convertirse en una zona de muerte insostenible para cualquier fuerza invasora, nos obliga a preguntarnos: ¿estamos ante una nueva era donde el valor estratégico de una posición ya no se mide por su capacidad de artillería, sino por su capacidad de emitir un mensaje que no pueda ser silenciado? Estamos ante la arquitectura de un conflicto donde la verdad, el mito y la táctica militar se han fusionado, creando una realidad donde quien controla la historia de la batalla acaba controlando el campo de batalla mismo. Una vez que la Isla de las Serpientes fue ocupada, el foco del conflicto se desplazó de la infantería al espectro electromagnético. Para Rusia, la pequeña roca se convirtió en el anclaje perfecto para un complejo de defensa antiaérea tipo burbuja A2AD, Anti-Access Area Denial. Instalaron sistemas S-300 y complejos Pantsir S-1,
convirtiendo un punto geográfico insignificante en un nodo de vigilancia que podía ver y bloquear gran parte del tráfico aéreo y naval en el Mar Negro. Sin embargo, este despliegue técnico fue su mayor error táctico. Al concentrar tanta tecnología de detección en un espacio tan reducido, la isla se volvió un faro electromagnético imposible de ignorar. Para la inteligencia ucraniana y sus aliados de la OTAN, la isla dejó de ser un puesto militar para convertirse en un sensor gigante que emitía una firma electrónica constante, un punto caliente en el mapa que proporcionaba coordenadas exactas para cualquier sistema de guiado láser o GPS. La tecnología de guerra electrónica que se desató sobre este trozo de roca fue, en esencia, un experimento de saturación. Cada vez que los rusos activaban sus radares para escanear el cielo, revelaban su posición a los sistemas de contrainteligencia. Por otro lado, la guerra de frecuencias fue frenética. Ataques de interferencia, jamming, destinados a cegar los drones ucranianos, principalmente los Bayraktar TB2, se enfrentaban a sistemas de salto de frecuencia que los operadores ucranianos empleaban con una agilidad sorprendente. La isla se transformó en un embudo de datos. Para cualquier observador técnico, lo que ocurría allí era una versión moderna de la lucha de trincheras, pero librada en el espectro invisible. La pregunta central era, ¿quién puede mantener su enlace de datos activo por más tiempo bajo el ruido electromagnético constante? El hundimiento del crucero Moskva, que era en sí mismo un centro de mando flotante, demostró que esta burbuja de defensa no era impenetrable. Aquí es donde el análisis forense del conflicto nos da una lección magistral sobre la vulnerabilidad tecnológica. Al intentar convertir a la isla de las serpientes en un portaaviones estático, Rusia creó una dependencia logística fatal. Cualquier equipo, suministro o sistema de reemplazo debía ser transportado a través de un corredor marítimo estrecho y constantemente vigilado por drones de reconocimiento. La isla no era autónoma, era un parásito logístico. Cada sistema Pantsir que se averiaba por el desgaste salino o por el fuego de precisión debía ser sustituido, exponiendo a los barcos de suministro rusos a ataques de misiles antibuque y drones de combate. El uso de drones por parte de Ucrania en este sector fue una clase maestra de guerra asimétrica tecnificada. Mientras Rusia operaba con sistemas pesados, estáticos y lentos de mover, Ucrania empleó una enjambre de vehículos aéreos no tripulados que operaban bajo el umbral de detección de los radares rusos. Esta fue la primera vez en la historia moderna que una posición fortificada fue asediada digitalmente. Los operadores ucranianos no necesitaban tomar la isla mediante un asalto anfibio, lo cual habría sido un suicidio táctico. Necesitaban hacer que la permanencia en la isla fuera tecnológicamente insostenible. Convirtieron cada sistema electrónico ruso en un riesgo de seguridad para el operador. El trauma de la guarnición rusa no fue solo el fuego de artillería, fue la sensación de estar constantemente iluminados por sistemas de guiado enemigos, sin saber de dónde vendría el impacto. La isla de las serpientes dejó de ser territorio para convertirse en una trampa de datos de la que nadie podía escapar ileso. Para junio de 2022, la isla de las serpientes se había convertido en un agujero negro de recursos para el mando militar ruso. La estrategia de convertir este peñón en una fortaleza inexpugnable había chocado de frente con una realidad logística aplastante. En la guerra moderna, si no puedes proteger tus líneas de suministro, no importa cuántos sistemas S-300 o Pantsir instales, tu posición es, por definición, un objetivo. La cadena de ataques ucranianos, utilizando artillería de largo alcance y drones de precisión, había convertido la guarnición rusa en un blanco de entrenamiento. Cada vez que Moscú enviaba un buque de suministro, este era interceptado o amenazado, y cada vez que instalaban nuevo equipo, este era destruido en cuestión de horas. La isla no era una victoria, era una hemorragia de prestigio. El momento crítico,
llegó cuando el mando ruso se dio cuenta de que la dominación narrativa que tanto buscaban se había revertido. La isla de las serpientes ya no representaba el poderío ruso, representaba la vulnerabilidad de sus sistemas ante la tecnología occidental suministrada a Ucrania. El hundimiento del Moskva meses antes había dejado claro que los barcos rusos no podían operar con impunidad cerca de la costa, y la isla, dependiente totalmente de ese apoyo naval, estaba condenada. Aquí entra el concepto de guerra de desgaste mediático. Moscú no podía permitirse perder más personal y equipo en una roca sin valor estratégico real, pero tampoco podía admitir una retirada humillante ante el mundo. Fue entonces cuando el Kremlin utilizó uno de los eufemismos más memorables de la historia contemporánea de la guerra, un gesto de buena voluntad. El retiro de las fuerzas rusas de la isla de las serpientes fue, desde una óptica técnica, una capitulación forzada por la incapacidad de mantener la logística bajo fuego enemigo constante. Pero para la opinión pública fue presentado como un acto de magnanimidad para permitir la exportación de granos desde puertos ucranianos. Este es el punto exacto donde la política se separa de la realidad militar. Al intentar disfrazar una derrota táctica como un gesto humanitario, el mando ruso solo logró profundizar la brecha de credibilidad ante sus propios analistas militares. En el fondo, el mensaje fue claro. La tecnología de vigilancia y el alcance de la artillería ucraniana habían hecho que la isla fuera indefendible. La burbuja de defensa aérea había explotado y Rusia había perdido el control sobre un punto clave del Mar Negro. Este repliegue marcó un cambio de paradigma en el conflicto. La isla de las serpientes fue el primer gran ejemplo de cómo una fuerza convencional superior puede ser derrotada por una combinación de inteligencia de señales, drones de bajo costo y una moral de combate que aprovecha la ventaja de operar en terreno propio. Para los observadores externos, el evento fue la confirmación de que la guerra electrónica había cambiado las reglas del juego. El dominio del espacio físico es temporal si no se tiene el dominio del espacio de datos. Rusia no solo perdió la isla, perdió la capacidad de proyectar control sobre las rutas marítimas cercanas, obligando a su flota a retroceder y a operar desde zonas mucho más lejanas y menos efectivas. La isla de las serpientes demostró que en el siglo XXI la tecnología de precisión ha vuelto obsoletas a las fortalezas estáticas. La moraleja para los estrategas militares fue brutal. Si no puedes controlar el cielo y el espectro electromagnético, cualquier posición que ocupes no es más que una tumba de metal. Si la isla de las serpientes, fue el centro de una batalla electrónica y militar, su valor real para el tablero geopolítico era un activo mucho más prosaico: el control de los granos. Ucrania, conocida históricamente como el granero de Europa, depende fundamentalmente de sus puertos en el Mar Negro para exportar trigo, maíz y aceite de girasol. El control ruso sobre la isla no era solo una posición defensiva, era una válvula de estrangulamiento. Al dominar el acceso a las rutas marítimas que conectan Odessa con el resto del mundo, Rusia tenía la capacidad técnica de cerrar los mercados globales, transformando una disputa territorial en una crisis alimentaria que amenazaba con desestabilizar regiones enteras en África y Oriente Medio. La narrativa de la guerra se trasladó de repente de la retórica nacionalista a los precios del pan en El Cairo o Beirut. Desde un punto de vista técnico, el bloqueo fue una lección de logística de guerra económica. Rusia no necesitaba bombardear cada puerto para detener el comercio. Solo necesitaba hacer que el riesgo de navegación fuera tan alto que ninguna empresa de seguros se atreviera a cubrir un buque mercante. Al convertir la isla de las serpientes en una plataforma de ataque, Rusia creó una zona de exclusión de facto. Las minas navales, los riesgos de ataques con misiles y la incertidumbre sobre la seguridad del corredor marítimo provocaron una parálisis logística casi total. En la primavera de 2022, los silos ucranianos estaban llenos a rebosar,
pero los mercados mundiales estaban desesperados por suministros. Esta asimetría generó una inflación galopante en los precios de las materias primas, demostrando que en el mundo interconectado de 2026, una roca en medio del Mar Negro tiene más impacto en la estabilidad de una nación que un cambio de régimen político. El debate en los pasillos de las Naciones Unidas durante esos meses fue una muestra de la impotencia diplomática frente al dominio militar de un punto geográfico clave. La presión para desbloquear el corredor de granos no era una cuestión de caridad, sino de seguridad interna para docenas de países. La isla de las serpientes se convirtió en el punto de apoyo sobre el cual se ejerció la presión diplomática internacional. Para Ucrania, recuperar el control de estas rutas era una necesidad existencial, no solo para sus finanzas de guerra, sino para demostrar que el Estado ucraniano seguía siendo un actor funcional y soberano capaz de alimentar al mundo. Rusia, por su parte, utilizó el bloqueo como una moneda de cambio, vinculando la flexibilización de las restricciones de exportación de sus propios fertilizantes y productos agrícolas a la apertura de los puertos ucranianos. Este episodio nos deja una lección clínica sobre la interdependencia del sistema global. En un periodo de apenas meses, vimos cómo un bloqueo a pequeña escala se convirtió en una crisis alimentaria que puso en jaque a la seguridad global. La iniciativa de granos del Mar Negro, que finalmente permitió la salida de los buques, fue, en última instancia, el resultado de la inviabilidad militar de mantener la isla de las serpientes bajo control ruso. Cuando el costo de proteger la isla superó el beneficio de usarla como herramienta de extorsión económica, el gesto de buena voluntad se volvió inevitable. La isla de las serpientes nos enseñó que en la economía globalizada, el control de la logística es el control del poder político. Quien controla el flujo de las mercancías más básicas, controla la paz social de los países que dependen de ellas. Al analizar este incidente, debemos comprender que la seguridad alimentaria no es una cuestión técnica ni agrícola. Es fundamentalmente una cuestión de supremacía táctica en el control de puntos geográficos estratégicos. La isla de las serpientes será estudiada en las academias militares del futuro, no solo por su despliegue de sistemas antiaéreos, sino por ser el caso de estudio definitivo sobre cómo un relato digital puede alterar el curso de un conflicto físico. Cuando la grabación de audio, donde la guarnición ucraniana respondió al ultimátum del crucero Moskva con la frase «Buque de guerra ruso, vete a la mierda», fue difundida, ocurrió un fenómeno inédito: la desintermediación total de la información. No hubo portavoz oficial, ni comunicado de prensa, ni filtración de inteligencia. Hubo un sonido directo de la resistencia. Para Rusia, este fue un error de cálculo imperdonable. Intentaron imponer el control de la narrativa a través de los canales tradicionales del Estado, mientras que Ucrania simplemente dejó que la realidad cruda y vulgar hablara por sí misma. En la era de la hiperconectividad, quien controla el momento viral, controla la opinión pública global. El impacto psicológico de este meme de resistencia fue tan potente que obligó a las potencias occidentales a acelerar su apoyo. La isla de las serpientes dejó de ser un punto geográfico y se convirtió en una idea. Para la audiencia global, la historia era simple y arquetípica: el pequeño David contra el coloso Goliat. Esta narrativa es profundamente adictiva y genera una movilización política que ningún diplomático habría logrado en meses de negociaciones. El Kremlin, estancado en una mentalidad de guerra de mediados del siglo XX, no comprendió que en 2022 la batalla por la legitimidad no se libra en la televisión estatal, sino en las redes sociales, donde la autenticidad, incluso cuando es trágica o violenta, es la divisa más valiosa. El fracaso de Rusia al no ser capaz de contener esta narrativa es un caso clínico de obsolescencia política. Sin embargo,
hay una cara oculta en este proceso: la fragilidad de la verdad en un entorno de guerra de información. Durante las primeras 48 horas se dio por hecho que la guarnición había muerto en el bombardeo, una noticia que se propagó como un incendio forestal y que, irónicamente, solidificó la leyenda de los soldados. Cuando días después se confirmó que muchos habían sido hechos prisioneros, el impacto no disminuyó, sino que cambió de forma. La lección clínica aquí es que en la guerra de la información, el mito es más fuerte que el hecho. Una vez que el público acepta una narrativa, la corrección de los datos, la rectificación de que estaban vivos, tiene poco efecto en la memoria colectiva. Esta es la arquitectura del mito moderno. No se construye sobre la exactitud, sino sobre la resonancia emocional. Como expertos en analizar estos fenómenos, debemos observar que esta dinámica ha creado una nueva vulnerabilidad para cualquier gobierno. Si el control de la narrativa puede ser arrebatado en segundos por un simple audio, la seguridad nacional de cualquier estado es ahora tan frágil como la seguridad de su presencia digital. Moscú intentó responder con contranarrativas, vídeos de soldados rusos en la isla y reportes de desnazificación, pero todo fue barrido por la fuerza de la imagen original. El incidente demostró que en el conflicto actual, el framing, el encuadre de la noticia, es tan decisivo como el blindaje de un tanque. La isla de las serpientes fue el catalizador que convirtió al presidente ucraniano en un icono global de la resistencia, mientras que el aparato de comunicación ruso quedó reducido a un emisor de ruido blanco, incapaz de competir con la viralidad orgánica. Estamos ante el fin de la era donde el Estado puede monopolizar la verdad. Hoy, la verdad es un recurso distribuido, y aquel que sepa movilizarlo a través de las redes tiene una ventaja estratégica que ninguna artillería puede neutralizar. Al cerrar el análisis de la isla de las serpientes, nos enfrentamos a una conclusión que resuena con la crudeza de una sentencia. El concepto de territorio ha mutado irrevocablemente. Históricamente, la soberanía de una nación se medía por su capacidad de controlar un espacio físico mediante guarniciones, fronteras y presencia física. La isla de las serpientes ha demostrado que en el siglo XXI el control físico es un espejismo, si no va acompañado de una supremacía total en el espectro electromagnético y en la esfera de la información. Un punto geográfico no es más que un nodo en una red. Si el nodo es incapaz de procesar, transmitir o recibir datos sin ser neutralizado por la tecnología adversaria, el territorio deja de ser un activo para convertirse en una carga logística. Estamos ante el fin de la era de la fortaleza como concepto defensivo. Este incidente nos obliga a mirar hacia el futuro de los conflictos híbridos con una lente diferente. La guerra no se está trasladando al ciberespacio para abandonar el campo de batalla físico, sino que el campo de batalla físico se está convirtiendo en una extensión del entorno digital. Cuando analizamos el repliegue ruso, ese gesto de buena voluntad, vemos la confesión implícita de que la potencia convencional, por masiva que sea, es impotente ante una fuerza que integra de manera quirúrgica la inteligencia satelital, los drones de precisión y la narrativa viral. La lección clínica aquí es que la superioridad tecnológica, sin una visión clara de la guerra de información, es una receta para el estancamiento. Hemos visto cómo una potencia mundial perdió el control de una pieza clave de su tablero regional, no solo por falta de artillería, sino por falta de relevancia narrativa. El legado de la isla de las serpientes es, por tanto, una advertencia existencial para los estados-nación. La soberanía ya no se defiende únicamente con misiles, sino con la capacidad de mantener el control sobre el flujo de información que define la legitimidad de una presencia militar. ¿Qué sucede cuando una fuerza invasora ocupa un territorio, pero pierde la batalla de la percepción pública en menos de una hora? La isla de las serpientes nos mostró que hoy la ocupación es un concepto reversible
y a menudo insostenible si no tienes la complicidad de la narrativa digital. El territorio, tal como lo entendían Clausewitz o Sun Tzu, ha sido desplazado por el entorno operativo, donde el terreno es un dato más y a menudo el menos importante. Al despedirnos de este análisis, debemos reconocer que el incidente de la isla de las serpientes ha sentenciado la obsolescencia de los modelos de control territorial estáticos. El mundo que se avecina estará definido por estos puntos calientes donde las soberanías chocan no solo con acero, sino con código y viralidad. Nuestra lección es clara: quien aspire a dominar el terreno debe primero dominar la historia que se cuenta sobre él. La roca en el Mar Negro ya no es un lugar, es un marcador histórico que señala el inicio de una nueva forma de entender el poder. Si sientes que la geopolítica está cambiando a una velocidad que nos impide comprender las verdaderas causas de nuestras crisis, suscríbete a El Archivo Olvidado. Estamos aquí para desclasificar la lógica de un mundo que ya no se mueve por fronteras en los mapas, sino por flujos de información en el abismo. Déjanos tu opinión. ¿Crees que estamos preparados para entender un mundo donde la victoria ya no significa ocupar terreno, sino ganar la narrativa? Nos vemos en el próximo informe, donde bajaremos aún más profundo en los archivos que el tiempo y la censura no pudieron destruir.